Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar y vamos a hablar del crack del 2020. Sí, señores, estamos en proceso de crack, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes dudas que hoy por hoy muchos analistas tienen, si está produciéndose un crack en este 2020 o realmente es una pequeña corrección como tuvimos hace un par de años, más o menos en diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia es sobre todo una palabra, que es pánico. Es decir, que si se producen momentos de pánico estamos muy cerca de un crack. En cambio, si realmente los movimientos no son tan claros, pues yo creo que no estaríamos hablando de un crack, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que pensar en la gente, ¿no? La gente normal, la gente convencional, cómo lo ve, ¿no? Y en estos momentos, con todo el tema del coronavirus, sobre todo el momento hay de pánico, de miedo, etcétera. Entonces yo creo que estamos en un crack más que en otro movimiento de bajista y ya está, ¿no? ¿Y qué hay que tener en cuenta, no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando, y para hacer todo este análisis voy a utilizar el Standard & Poor's 500 Total Return. ¿Por qué voy a utilizar el Standard & Poor's 500 Total Return? Por ejemplo, el DAX famoso alemán tiene incluidos los dividendos, el IBEX 35 no incluye los dividendos. Entonces, para homogeneizar todo, yo creo que lo normal sería utilizar un índice que sea el Total Return, ¿no? Para hacer todos estos cálculos. Bien, pues para eso es lo que, digamos, utilizado, ¿no? Bueno, si miramos el gráfico del Standard & Poor's Total Return, pues veremos que es uno de los índices que más ha subido desde el año 2009. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en febrero del 2009 el Standard & Poor's 500 Total Return cotizaba a 1150 y hace una semana, simplemente una semanita, no estoy hablando de muchas más cosas, estamos hablando de un índice que cotizaba cerca de 6900, ¿no? Estamos hablando de que esta rentabilidad, si haríamos el cálculo en estos 11 años, estaríamos hablando de un 17,6% de rentabilidad. ¿Es mucho? ¿Es poco? Sí, tiene pinta de ser mucho y bueno, y para ver si es mucho o es poco, yo creo que os aconsejo un libro que es uno de mis preferidos y lo suelo leer de vez en cuando, o sea, porque yo creo que da muchas ideas y da muchas opiniones de exactamente hacia dónde vamos y qué es lo que está haciéndose, ¿no? Y es un libro que se llama Guía para invertir a largo plazo, de JJ Siegel. La primera J es Jeremy. Bien, que es un libro muy interesante, sobre todo porque hace un estudio de la bolsa americana desde el año 1800 de qué es lo que ha pasado, ¿no? Hace una serie de estudios y sobre todo llega una serie de conclusiones, y yo creo que la parte importante son esas conclusiones, ¿no? Y habla que la rentabilidad de la bolsa americana ha sido históricamente un 8,1%, y de un 6,6% si descontáramos el tema de inflación, ¿no? También hace un estudio de los diferentes países, de cómo ha ido evolucionando. Entonces nos habla, por ejemplo, de Italia, que ha tenido solo un 2,2% de rentabilidad, o la bolsa española, que ha tenido un 4% de rentabilidad en todo un periodo pues más o menos amplio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que he hecho? Calcular cuál ha sido la inflación norteamericana en estos 11 años, y la sorpresa es que es un 1,8%. Digamos que es muy parecido a su histórico, ¿no? Que a ver, que sí, que está la FED, está el Banco Central Europeo, que nos dice que no tenemos inflación, que tenemos que tener más inflación. ¿Cómo sea inflación? Pues la realidad es que desde el año 1800 hasta el año 2020 la inflación media en Estados Unidos ha sido alrededor de un 1,8%. Entonces no estamos hablando de un momento raro ni mucho menos, sino estamos hablando de la misma inflación que hemos tenido en los últimos 200 años. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues que realmente que la bolsa americana ha subido muchísimo, ¿no? Y si estamos considerando que hemos hecho el cálculo de que nos sale un 17% que ha subido y que lo normal es que habría subido un 6-7%, pues significa que en estos 11 años se ha pasado de subida, y eso es lo que nos ha pasado. Bien, si haríamos un cálculo con su historial, que habría pasado del Standard & Poor's 500 TR Total Return a cuánto estaría cotizando en la actualidad, pues estaría cotizando a 2.308, es decir, que ese crecimiento sano de ese 6-7% pues nos indicaría que llegaríamos al 2.700 puntos, ¿no? Pero hoy por hoy estaría cotizando a 6.887. Bien, entonces, ¿qué nos está indicando todo esto?
pues que el bofetón que podemos tener puede ser majo, ¿no? Sí, que nos hemos hostiado hasta 6.060 puntos, bien, que es lo que estaría cotizando en estos momentos, pero hasta 2.700 puntos pues nos queda un señor bofetón, ¿no? Si haríamos el cálculo en porcentaje, pues nos diría que la bolsa americana le podría tener un bofetón de un 60% y aquí no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Bien, esto por un punto, ¿no? Luego vamos a hacer otro cálculo. Vamos a utilizar un PER, que es el PER de Shiller, que para muchos de los que igual desconocéis es un PER ajustado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El PER, el problema que tiene, que te hace un cálculo solo de un año, y el problema del PER es que puedes tener un año muy malo, en cambio puedes haber tenido una serie de años muy buenos y digamos que desvincula, o puede haber un tema de ciclo, ¿no? Entonces lo que hace el PER de Shiller es calcular los beneficios en un periodo de 10 años para esa acción para que digamos pues que sea un PER más, digamos, aproximado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos del PER de Shiller? Si haríamos el cálculo, y bueno, recomiendo una web que está, yo que sé, simplemente buscáis en Google y sale PER de Shiller y tendréis para ver sobre todo los datos de la bolsa americana. De la bolsa española no he visto y realmente yo creo que es porque no somos importantes, a pesar de que lo que nos quieren decir los gobiernos, lo que quiera decir todo el mundo, tal, no somos importantes. Bien, pues en la realidad, ¿qué es? Actualmente el PER de Shiller está en 27 veces. Lo mismo, ¿es mucho o es poco? Deciros que su media histórica desde el año 1800 son 15,76 veces, entonces pues sí, estamos un poquito para arriba, ¿no? Es más, estamos todavía un poquito lejos del máximo histórico que lo alcanzó en la crisis de las .com del año 2000, que el PER de Shiller alcanzó casi 45. Bien, eso nos deja un poco más tranquilitos, ¿no? Pero si os diría que estamos muy cerca del crack bursátil del 29, pues tampoco nos deja muy bien, ¿no? Bueno, bien. Vamos a hacer el mismo cálculo que antes. ¿Y qué pasaría si el PER de Shiller pues consideramos su media histórica de esas 15 veces y pico, 16 veces, y a cuánto tendríamos la corrección que podría tener el Standard & Poor's Total Return? Pues nos encontraríamos con un bonito, sí, 43%, nada más y nada menos que se puede hostiar el Standard & Poor's un 43% si tenemos en cuenta el PER de Shiller. Bien, más cosas. Vamos a ver qué ha pasado históricamente, porque yo creo que es un punto, yo creo, también para, digamos, verlo y analizarlo, ¿no? Bueno, os dejo notita. Un vídeo que hice hace un tiempo de la historia de los cracks, ¿no? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Sí, lo sabéis. Bien. Pues bueno, analizo sobre todo 5 cracks, ¿no? Y bueno, comentaros, ¿no? La crisis del 29, caída del 80%. La crisis del petróleo del 73-74, un 43%. El famoso Black Monday del 87, pues tuvimos un 27% de caída en un proceso. Fue relativamente corto, pero un 27%. Burbuja.com del 2002, caída de un 44%. Las crisis subprime del 2008-2009, pues tuvimos un bonito batacazo de otro 44%. O sea, hay un numerito, 40% que suena, ¿no? Pues sí, pues bueno, vamos a recapitular todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pues desde el punto de vista del crecimiento histórico de las acciones, caída del 60%. Por PER de Shiller, caída del 43%. Crack del 29, caída del 80%. Crisis del petróleo del 73, caída de un 43%. Black Monday, caída del 27%. Burbuja.com, caída del 44%. Crisis subprime, otro 44%. Entonces, ¿qué es lo que huele todo esto? Que nos vamos a hostiar un 40%, y esto huele a un 40%, esto huele a un 40%, por mucho que pues que puedan decir cualquier otra cosa, ¿no? Bien, pregunta, ¿van a pasar en todos los países? Pues yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hay países que, como Estados Unidos, que sí que están muy arriba, estamos hablando de máximos históricos, pero otros pues no estarían en esos máximos tan históricos, ¿no? Como es el caso español, ¿no? Y luego, si habláramos desde el punto de vista de PER, pues la bolsa española estaría cotizando en un PER de 14-15, que estaría muy cerca de ese histórico que tiene, ¿no? Desgraciadamente no tenemos ese PER de Shiller para poder verlo, y bueno, igual algún vídeo oyente pues me puede decir que encuentra algún sitio donde está el PER de Shiller. Pues si está el PER de Shiller y lo ponéis, pues perfecto, ¿no? O sea, os lo agradezco. Pero bueno, también espera, pero si no estás hablando del coronavirus, ¿qué? ¿Por qué no hablas del coronavirus? Pero si la bolsa cae por coronavirus, no cae por otra cosa. No es el coronavirus. El coronavirus ha sido el
¡pum!, el desencadenante de todo esto. Pero realmente la bolsa está cayendo porque la bolsa americana ha subido mucho en los últimos 11 años. Pensar que tener 11 años seguidos de crecimiento bursátil es rarísimo. Muy pocas veces ha pasado en la historia. Posiblemente sea el ciclo más alto de crecimiento en bolsa. Entonces es normal que haya un punto en el que la bolsa caiga, ¿no? Entonces, pues bueno, el coronavirus es una excusa. Pues vale, pues podría haber sido esa, como podría haber sido otra, tal. Y está ahí, ¿no? El miedo está ahí y lo que hace que se ejecute es el miedo, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, ha cambiado? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con esta crisis, ¿no? Yo hablaría también de los fondos indexados, ¿no? Yo creo que es algo que posiblemente en los próximos meses empiecen a hablar de ello y comentarlo, ¿no? Sobre todo los fondos indexados, lo que ha cambiado en estos 10 años es que hace 10-15 años apenas representaban un 5, un 10% del total de las inversiones y hoy por hoy representan el 50%. ¿Quién invierte mucho en estos fondos indexados? Pues sobre todo particulares, ¿no? Estos particulares, si cogen realmente miedo, pánico, panic mode, pues van a vender. ¿Y qué es lo que van a vender? Los fondos indexados. ¿Y cuándo hay que hacer los fondos indexados? Pues vender y vender, ¿no? Entonces, ¿yo me da tanto miedo el coronavirus? Yo creo que no. Yo creo que es el punto de inflexión y sobre todo afectar en el tema de los fondos indexados, ¿no? Yo creo que ahí es donde más miedo yo creo que da, porque el miedo es muy libre y hay mucha gente con fondos indexados, ¿no? Bien. ¿Qué va a pasar con el resto de acciones? ¿Va a pasar todas las acciones? ¿Vamos a morirnos cientos de veces? ¿Miles? Yo creo que no. Yo creo que es un movimiento que todavía le queda. Hay que pensar que estamos hablando de que ha caído alrededor de un 10%, hasta ese 40% todavía le queda un bonito batacazo, bien. No significa que haya gente que diga, pues voy a invertir un poquito ahora, pues porque con este 10% pues puede, digamos, merecer la pena, ¿no? Pero yo me esperaría hasta esas cantidades de 35, 40% por si acaso, ¿no? O sea, por si acaso la historia está ahí, esta vez puede que no sea diferente. ¿Y por qué no, no? ¿Dónde creo que no va a haber tanta hostiazo? Yo creo que va a estar en las empresas value, en esos fondos value y demás. ¿Por qué? Porque yo creo que hay gente bastante capaz que realmente está comprando o tiene acciones que realmente están cotizando a unos múltiplos muy baratos, empresas que cotizan a PER de 6, 7, 8 veces, si se hostian pues sí, puede caer a 4 o 5 veces, pero sería un regalo de acciones. Entonces yo no acabo de ver que esas empresas vayan a caer, ¿no? Si no sabes dónde invertir o tal, pues bueno, te recomiendo pues el Cobas, el Asset Management, por ejemplo, o con su Paramés de turno, Acepta Valor, bueno, los que están por ahí de value, yo creo que son los que creo que después de la caída que se produzca, que van a sufrir, ¿eh? O sea, que aquí nadie piense que va a salir indemne con estas caídas, pero sí que pensaría que esos pueden ser unos ganadores, ¿no? Yo creo que esto está hostiando mucho todo el tema de, sobre todo las empresas tecnológicas, que son las que más han subido en Standard & Poor's. Esto va a provocar, yo creo que sobre todo los fondos indexados, que muchas tengan que caer y bueno, y veremos, ¿no? Digamos que para muchos de los fondos value tienen muy poquito de tecnológicas y yo creo que no van a sufrir demasiado, ¿no? Y bueno, esto sería el análisis que hago de la crack bursa del 2020. Veremos a ver si acierto o no acierto, si es el 40, es un 10, sube un 50% y estoy haciendo el Canelo y os podéis reír de mí forever and never. O realmente pues alguno me tiene que dar las gracias dentro de unos mesecillos, ¿no? Bueno, nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta. Si os gustan todos estos vídeos relacionados con economía y chorradas varias, pues porque la economía normalmente no mola mucho a la peña, pues ¿por qué no suscribiros, no? Es gratis, it's free, ¿no? Y bueno, y puede ser que si estáis pensando en comprar acciones y con este vídeo has dicho voy a esperarme a ese 40%, pues espérate, macho, espérate, que no es mala idea. Nada más. Recordaros que queda un día menos, sí, un día menos para la República. Un día menos, sí, pero a ver, ¿la República es de derechas? ¿Es de izquierdas? ¿De dónde es? No, ser republicano no es ni de derechas ni de izquierdas, es simplemente pensar que todos somos iguales y porque hay un monarca no significa que todos seamos iguales. Y nada más, recordad, un día menos y salud y república.